Vamos a hablar hoy de Tartessos y de cómo hemos hallado nuevas evidencias que demuestran que no solo los autores clásicos que conocíamos hasta la fecha mencionaban a Tartessos, sino que el gran Homero también habla de Tartessos. Vamos a hablar de arqueología, vamos a hablar de piezas de Tartessos, de palacios de Tartessos, y fijaros por qué pongo este mapa aquí. Normalmente nos vienen a decir que nuestra cultura, si vais a cualquier museo de la zona, os dirán que, bueno, que fueron los fenicios los que nos trae la civilización, que aquí no había nada, etcétera, etcétera. Es cierto que hubo un tsunami que acabó con la población de nuestras costas y de Cádiz y Portugal, y luego una etapa de mucho calor, pero si cogéis en vuestro ordenador Google Maps, medís la distancia, comprobarán que la distancia de la parte de Fenicia, de Tiro, Sidón y todo eso, a Huelva son 4.000 y pico kilómetros, 1.000 kilómetros más que de pleno centro de Escandinavia a Huelva. Y Huelva está en el Atlántico, no está en el Mediterráneo, está en pleno centro de los dos sitios, pero estamos hablando, la diferencia es tan pequeñita como navegar de Huelva a Barcelona, es una pechada. Bueno, pues si tú sales de aquí, como sabéis, Colón cogió estos círculos en el que se mueven el agua en el océano Atlántico, que gira así. Si tú te dejas caer, aunque sea en una balsa que flote, puedo asegurarte que apareces en Huelva. Si sales de allí, bueno, te puede pasar de todo en el Mediterráneo, evidentemente, salvo que ya estés por aquí, y entonces probablemente el Levante te lleve para Cádiz y de Cádiz para Huelva. Huelva es probable, pero es mucho más sencillo que bajaran de arriba a que vinieran del otro lado. Lo vamos a comprobar. Bueno, fijaros lo que... Y la pregunta que nos hacemos. ¿Habló el gran Homero de la zona de Tartessos? Vamos a ver si eso es así. Fijaros, esta es una pieza hallada en un edificio de Tartessos, Turuñuelo, Badajoz, ¿vale? Es muy famosa. He reconstruido una parte, pues esta parte estaba rota. Simétrica, dice Homero, a ambos lados de cada asa de un cuenco, un capazo, dos palomas áureas picoteaban. Ilíada, canto 11, punto S. Otra cita de Homero, asadores de 5 largas puntas, Odisea, canto 3, ¿vale? Lo tenéis en el Museo de Huelva. ¿Y por qué pongo aquí lo de valor? Estos son, señores, artículos de lujo. Nada que estuviera al alcance del pueblo. Son piezas muy caras, muy trabajadas, hechas por expertos metalúrgicos y que tienen un arte que, como podéis ver los detalles de este pie, de ese asador que menciona Homero, para que os hagáis una idea, en términos relativos, era tan difícil conseguir eso como conseguir hoy día un Ferrari, ¿vale? Es decir, que cuando en Huelva se encuentra un casco y un depósito de 400 piezas de bronce, eso no es algo frecuente. No iba todo el ejército con su casco y su arma. El casco lo tenían personas famosas, personas muy importantes, muy conocidas, guerreros que hemos encontrado quiénes eran. Entonces vamos a ir explicándolo, pero el concepto valor es muy importante, ¿vale? Es decir, que estas piezas no son de tumbas principescas como hablan en los museos, porque claro, hay que ser políticamente correctos, no pueden hablar de tumbas reales, no hay corona y bueno, pero en esa época nadie usaba corona. Bueno, otra pieza que aparece como fíbula en nuestro Museo de Huelva, curiosamente con un tridente, como menciona Homero. Lo tenéis grabado, y esto ya lo visteis en la presentación del volumen 1, Lo tenéis grabado en el dolmen de Soto, no uno, varios tridentes. Otra pieza de la necrópolis real de La Joya, ese jarro, esa crátera, fijaros como dice, caballo de cuellos erguidos, en Ilíada, canto 11.
Ahí lo tenéis, el caballo. Así que Homero era griego, ¿no? Homero era de una ciudad llamada Cumas. En el libro lo explico un poquito más. Bueno, razón de ser de Tartesos y Atlántida. La de siempre, el oro, la plata. Actualmente no hay oro, o casi no queda en Huelva, pero en esa época, correcto. No estamos hablando de oro que haya que utilizar pues ácidos para obtener y eso. Parece ser que era oro de río, ¿vale? De hecho, bueno, tengo un amigo en Huelva que es médico y se dedica en sus horas libres con la batea a buscar oro. Esto lo menciona Platón, lo menciona Homero. Es sí o sí, aquí no hay alternativa. Y lo dice el libro de los reyes de la Biblia. Venían cada 3 años los barcos del rey Salomón a por ese oro de Huelva, entre otras cosas, no otras mercancías. Y dice que el rey Hirán de Fenicia, que le encargó Salomón al rey que construyera una flota para traerse ese oro a su tierra. Bueno, atención, en la zona del Mar Rojo, pero es que el Mar Rojo en esa época no tenía salida al Mediterráneo. Entonces, una de dos: o daban toda la vuelta a África, que puede ser que es lo que tardan 3 años, como dice, o, que es la opción que yo creo, resulta que tardaban 3 años en esos ríos en recolectar las toneladas de oro que este hombre se llevaba, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el Mar Rojo en esa época no era navegable. Probablemente está hablando de la laguna Eritia. Eritia significa roja. La laguna Eritia y la isla Eritia era la isla de Huelva. Luego se llevó esa toponimia a Cádiz, pero porque no la encontraban, pero ese color es el del tinto, el color rojo, y ahora vamos a ver por qué eran un poco frikis de este color, ¿vale? Ellos hablan de que era una ciudad que la rodeaban 2 ríos, y no solo eso, sino que, fijaros, ellos hablan de que el Hades, el país de los muertos, pues, y el más allá, el país del más allá, el paraíso también, pues estaba en un territorio con 5 ríos, y le da su nombre, tiene un nombrecito: Aqueronte, Periflegeronte, en fin. Fijaros la provincia de Huelva, es un caso muy especial en el sur, porque está con 5 ríos, y debido a que nuestra sierra, como sabéis, atrapa esas nubes que proceden del Atlántico. De las borrascas giran hacia esta zona y nos entran esas nubes del Atlántico, y de ahí esos ríos. Eso es lo mismo que está describiendo Platón. Si coge y leéis, os dice que había unas montañas que rodeaban la isla Atlántida, todo eso. Nosotros vamos a centrarnos en Tartesos, luego ya veremos si lo que dice Platón, aunque lo voy a ir a la par mencionando, coincide también con esto de Tartesos, ¿vale? Fijaros, lo primero que investigando encuentro, la prueba definitiva de que Huelva era Tartesos. En los próximos 10 minutos voy a proceder a demostrar empíricamente, científicamente, que Huelva no solo era Tartesos, sino que Huelva era Atlántida de Platón. Como decía, hoy día vamos a contar con las nuevas tecnologías. Voy a ir un poco rápido para que nos dé tiempo a ver todas las diapositivas. No os va a dar tiempo a leer. Cuando haya diapositivas de texto, os aconsejo que prestéis atención a la explicación. Luego en casa tranquilamente la vais parando y la leéis, porque bueno, van muchas citas, mucha información, ¿vale? Fijaros lo de que descubro. Dice Avieno en la Obra Marítima que es un solo río, es decir, que son 2 bocas que se unen, y es lo mismo que dice Homero cuando habla de Troya, y es lo mismo que dice Platón de Atlántida. Entonces, para los que no conocen Huelva, Huelva es rodeada por 2 ríos, uno que viene del norte, que es Odiel, y otro que llega a la ciudad por el este del norte también, que es el Tinto. Entonces, nosotros hemos hablado de que esta gente llegaba navegando a Huelva del Atlántico, pero también he descubierto que venían con sus caballos procedentes del este, en busca de esa metalurgia, de ese oro, de esa plata. Bueno, así que un río
llegaba como los del este, por el este, el Tinto, y otro llegaba del norte. Fijaros qué curioso. Entonces veo que, y compruebo, y esto no lo podíais seguramente imaginar de Huelva, resulta que Tinto y Odiel son el mismo río, no son dos ríos. ¿Qué? ¿Cómo nos quedamos? Resulta que no. Habrá, a ver, doctores tiene la universidad y dirán, no, porque en el punto no sé cuánto, vamos a ver. Esto lo vais a poder comprobar en vuestra casa. Cogéis Google Maps, remontáis los dos ríos y os van a llevar a la zona de Campos Fríos, la Granada del Río Tinto, hacia arriba. Una gota que caiga en esa zona, este es el Odiel y este es el Tinto, que caiga en este valle, es imposible saber si va al Odiel y va al Tinto, o va al Tinto. Y no solo eso, fíjense lo que les digo, sino que hay un río, que es el río Tintillo, que fluye de un lado hacia el otro. Son la misma sangre que se divide en dos, como el ADN de los nórdicos. Nos llegan por los dos lados y nos hacen un sándwich. Aquí llegan unos señores del norte de África, que llamamos íberos, que tenían costumbres un poco como cortar las cabezas de sus enemigos y ese tipo de cosas. Pues eso es lo que compruebo. Y fijaros qué curioso, este dato coincide con el Tigris y el Éufrates, dos ríos que se unen antes de desembocar. Qué curioso, ¿no? Y coincide con representaciones que hay en Escandinavia de dos serpientes que se tocan en un punto. La tenéis aquí. Esto es un petroglifo de Bohuslän, en Noruega. Suecia, perdón. Bueno, en la zona está en Suecia, pero pegando a Oslo. Esto es una pintadera canaria, lo mismo, dos serpientes, una pegada a la otra. Dos ríos, por aquí baja el Odiel, por aquí baja el Tinto. Y hay un detalle que vamos a ver ahora. Fijaros, hay por aquí, bueno, entre vosotros puedo deciros que hay expertos en distintos temas, en navegaciones, en historia, en incluso temas de parapsicología, pero sobre todo en el libro todas esas colaboraciones, muchos han venido de las redes sociales, porque contamos hoy día con las tecnologías para eso. Y puedo deciros, por ejemplo, que este detalle, un día hablando con un amigo, que es Rafa, que lo tengo aquí delante mío, Rafa Robles, pues me dice que Fernando, Sagris, el Cabo San Vicente y Gibraltar, Huelva está equidistando de ambos puntos, como 180 y tantos kilómetros. Claro, a mí esa cifra me entra por aquí y aquí la luz, la bombillita, ¡ping! A ver, cuando investigo a Atlántida, dice Platón, la ciudad medía 25 estadios de diámetro y estaba desde el pie del monte, o sea, la Plaza de la Merced, para que os hagáis una idea, estaba a 50 estadios del mar. Claro, pero ¿cómo mido yo esos estadios? Yo soy más de ingeniería, a lo mejor en ese tema. Bueno, pues necesitaba un referente y saber qué medida utilizaban ellos en esta zona. Yo tenía la referencia de Grecia, 187 metros, bueno, era un poco menos, los romanos 187, los ingleses al final acaban cogiendo 200 metros como estadio. Bueno, entonces, ¿qué medida tenía el estadio en esa época aquí? Y me salta esta cifra del amigo Rafa Robles, lo tenéis en el libro, que equidista Huelva 183 kilómetros, de Cabo San Vicente. San Vicente no es casual ese nombre, Vic Ente, antes es Anade, navegante, rey, que iba por mar, ahora lo vamos a ver, y Vic, pues de esa zona. Y el Peñón de Gibraltar, donde nunca estuvieron las columnas de Hércules. Ya habréis visto a lo mejor el artículo de la semana pasada, el diario Huelva Buenas Noticias, donde demuestro, diario online, demuestro que estaban en el Odiel. Ahora lo vamos a ver. Ayer, en el diario Huelva Buenas Noticias, demostré que la antigüedad de nuestro acueducto, luego lo vamos a ver, es mucho más antigua, del siglo I. Bueno, y también compruebo, después de lo que me dice el amigo Rafa, que la zona de Badajoz, Mérida y la ciudad de Tartesos, Medellín,
están poco más o menos a la misma distancia, y aquí tenemos Huelva. ¿Y qué significa esto? Pues para mí es una referencia, esos 183 kilómetros. Pero hay algo más, y es que cuando medí esos dos ríos, que como he dicho son uno, Odiel y Tinto, ¿cuánto miden? Pues miden, empiezas a medir, se tocan en ese punto que confluyen, aquí lo tenéis. Esto está sacado de Google Maps, 183 kilómetros. Anda, qué curioso, ¿no? La misma referencia, 183. Pues se me enciende otra bombilla. Resulta que estas son las banderas de la costa portuguesa. Son, por supuesto, banderas actuales que denotan, yo lo tomo siempre de referencia cultural, porque dicen mucho las banderas, parece que no, pero dicen más de lo que os podéis imaginar. Están hablando de imperio, están hablando de que por toda esa zona hubo una cultura. Esta se llama también la bandera de San Vicente o de los dominicos, y curiosamente, fijaros, aparece también en Pamplona. Ahora vamos a hablar de eso, los Martínez Navarro de nuestro territorio, ese apellido tan frecuente en Huelva, los Navarros. Bueno, esta es la bandera anterior a la actual, ¿vale? Porque se cambió. Bueno, ahí tenéis la de Euskadi, la del Reino Unido, que es un molino, si os fijáis en esas aspas, es un molino. Y esta es la de Tazacorte, en la isla de La Palma, en Canarias, que tenemos también buena gente de Canarias hoy entre nosotros. Entonces, bueno, fijaros, digo, molinos, en Noruega e Islandia se llama Mil, con dos L's, que es una toponimia pues que tenemos en nuestro territorio. Homero era un apodo, Homero era Melesígenes, genes, nacimiento, era Melesio. Ahí tenemos Melilla, Moloch era Málaga, está todo por ahí. Entonces, otra cosa, en Canarias, millo es el maíz, que pasa también por el molino. ¿Esto qué significa, señores? Pues esto significa, ahora vamos a hablar de las piezas arqueológicas. Esto significa cultura común. No existía la frontera actual. Portugal era, eso que nos quede claro, un territorio muy importante de tartesos, y por supuesto las islas, más incluso que el continente. Ahora vamos a hablar de las islas. Y esto está indicando mucha población. ¿Por qué? Porque son molinos de pan. Estos son molinos que en nuestro territorio, si vienen por la provincia de Huelva, que describían como el paraíso, los autores clásicos, pues les diré que tenemos molinos de todo tipo. Tenemos los molinos de río, en el Odiel y en el Tinto, lo pueden buscar en internet. Tenemos los molinos mareales, en Ayamonte, por ejemplo, en Aljaraque. Y tenemos molinos como los de La Mancha, de viento. No es que sean como los de La Mancha, luego vamos a ver que los de La Mancha son como los de aquí. Que toda esta cultura fue de acá, que es lo que dicen los expertos que hablan de cerámica campaniforme y de las puntas tipo palmela, que describen como fósil director de tartesos. Pues fijaros qué curioso, esto es una cerámica del Museo de Sevilla, ahí tenéis los molinos. Bueno, pues dicen que los expertos que esa cultura se difunde desde la zona de Setúbal, Lisboa, y por eso ellos, cuando dicen esta pieza, le dicen tipo Palmela. Palmela es una localidad de Setúbal, junto a Setúbal, que está ahí. Setúbal, para que os hagáis una idea, es una ciudad gemela de Huelva, es la capital del Choco. Más cosas, tiene un polígono industrial, tiene un monte que se llama La Rábida, la Sierra de la Rábida, y una península que se llama Toya, que en Noruega significa isla, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Quería que os quedáis también con este tema. Fijaros, bueno, es la Universidad de Oslo, una anécdota. Ahí veis los anillos de Atlántida y los molinos, ellos tienen muy claro esos molinos. Y otro detalle, la toponimia actual. Tenemos en Punta Umbría, el estadio se llama de La Peguera, porque era una zona de pinar, y Peguerilla la tenéis ahí, camino de Gibraleón. ¿Qué es esa peguera? Pues el tar de Tartesos. ¿Qué significa Tartesos entonces? Tar significa, pero nos hagamos una idea, navegantes, ¿vale? Vamos a traducirlo así. Realmente viene del euskera antiguo,
que ahora se llamó peguera, pero ese tar es en euskera betún. Es el calafate, para que nos hagamos idea, con que se cubren esos barcos para protegerlos, es la resina de pino, por eso, porque pega, la peguera. Entonces se utilizaba para proteger esos barcos, y cuando ya en la Edad Media los romanos les cortan allí en Escandinavia sus vías ancestrales de comercio, pues eso si no los crucifican, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos cafres, que eran los romanos, que nos invadieron, que arrasaron nuestra cultura, que cogieron nuestro acueducto y se lo llevaron para allá y empezaron a hacerlos allí porque ellos no sabían trabajar bien la piedra. Esa gente son las que convierten a esa gente nórdica, que según Homero eran los más nobles, la gente mejor, y cuando llegan los navegantes españoles a partir de 1400 a Canarias, describen a esos guanches como gente muy culta, muy noble, que aunque habían quedado aislados, no tenían la metalurgia, no tenían barcos para salir de allí, eran gente la más noble que habían visto en su vida. Estamos hablando de gente pacífica, gente que no quería guerras, que no quería... ¿Y qué pasó entonces? Bueno, pues se convirtieron en esos que llamamos vikingos, que nuestras televisiones premeditadamente, porque hay lobbies aquí en los medios y en Hollywood que buscan... Eso se llama sesgo, se llama... efecto halo también. Si tú coges un momento de España en el cual los de Albacete invaden, vamos a poner Madrid, qué malos eran los de Albacete, pero claro, no te puedes valer de 200 años para decir que los españoles eran unos cafres, tienes que tener un poco más de perspectiva, ¿no? Entonces, si os fijáis en esas películas de vikingos, normalmente salen gente tonos oscuros, no se ve sus maravillosos bosques, no se ve su cultura, no se ve que son familiares, les gusta la cooperación, trabajan siempre, incluso vivían en casas comunales, que tenían una tecnología superior, que su cultura es la semilla de la cual bebemos, que eso lo vamos a ver. No es general de esa zona, porque eran muchas tribus que llegaron hasta India, que llegaron hasta África, ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, lo que quiero que os quedéis, esto es muy importante, tipo palmela. Esta punta de lanza antiguamente se llamaba Pilos. Sabéis que había una ciudad que cita Homero que era Pilos, ¿verdad? Bueno, seguimos. Huelva, por lo tanto, mide exactamente lo que dice Platón. Hay una cosita que os quería decir que se me ha pasado. Vamos a ver. Si el Tinto y el Odiel sumados, cada uno mide 91,5 centímetros, sumados, ese único río, como dice Avieno, que acabo de demostrar que es lo que dice Avieno, es lo que dice Platón, luego Huelva queda demostrado que era Tartesos, porque es un solo río. Por eso Schulte la busca en Doñana, porque pensaba que era el delta del Guadalquivir y que estaba allí las columnas de Hércules. ¿Cómo van a estar allí si allí no hay nada que guardar? Tú pones las columnas, eran columnas de... Bueno, ahora lo vamos a ver, no quiero adelantar. Entonces, fijaros, hemos dicho 183 kilómetros por un lado y por otro también aquí se cumple. Entonces, la unidad de molino, 1000, llego a la conclusión, y esto ya es una opinión mía, de que esa unidad nuestra viene de ahí, de que el Tinto y el Odiel serían a lo mejor concesiones, seguramente propiedad del rey, esos molinos que nos daban de comer, que es de lo que habla Homero, porque la Ilíada habla de una guerra que dura 10 años, ¿vale? Antes que se me olvide, bueno, aquí, como os decía en el periódico, vamos a leer un comunicado dentro de un ratito, cuando llevemos más avanzada, que va a cambiar lo que tengo aquí, va a cambiar lo que sabemos de la historia hasta hoy. Bueno, pues como decía, esos son molinos que daban de comer a mucha población que estaba en todas esas ciudades, y bueno, este mapa en concreto es de estelas que se han encontrado, ahora lo vamos a ir viendo. Y lo que os quería decir, que esos molinos, esa unidad de 1000, hay textos que incluso egipcios dicen que en esos ríos había 1000 unidades de no se sabe qué. Yo creo que habla de molinos, ¿eh? De hecho, la palabra 1000, de millar, de milla, viene de ahí, de molino, ¿vale?
Y si dividimos esos 183 kilómetros que mide tanto el Tinto y el Odiel como la distancia que hay a Cabo San Vicente y a Gibraltar, que Huelva equidista, pues tenéis la unidad de estadio, 183 metros. Eso es lo que medía un estadio en la época de Tarteso en esta zona, ¿vale? Es mi opinión. A partir de eso compruebo, digo, bueno, vamos a ver si eso cuadra con lo que dice Platón. Y mido, oye, y lo clava. A la merced, al pie del monte Conquero, como dice Platón, y dicen los geólogos que esta zona no ha cambiado prácticamente el nivel del mar, sí que las puntas estas de arena, pues por supuesto no estaban, era una laguna grande. Y fijaros, este es un mapa de altimetría. Quedaros con esta zona, fijaros cómo llega la marisma casi a tocar la costa, aunque ahí levanta mucho la costa. Bueno, pues el diámetro de la ciudad son 25 estadios, como dice Platón, y la distancia al mar 50 estadios. Clavado, hecho por un ingeniero de esa época, que ahora vamos a ver más datos. Bueno, ¿y cómo se llamaba Huelva en esa época? Hemos dicho que el tar de Tarteso significaba navegante por el Calafate, la T es de Tor, de nuestros abuelos, los navegantes nórdicos, y luego vienen unas S, que son las S de Tarteso, que entiendo simbolizaban sus barcos, que eran de roble y hacían así con el sinusoide del océano. Le llamaban serpientes. Cuando veis habla de los vikingos, esos barcos maravillosos, los dracas, los mejores barcos que se han fabricado a vela, pues draca no significa dragón, es una traducción errónea, significa serpiente, la raíz es la misma, pero ojo con eso porque son las S de Tarteso, Y he comprobado que Homero no solo habla de Huelva como Esqueria, se refiere a Esqueria, que significa, como os decía, escollos, bueno, pues ahora lo vamos a comprobar. En la toponimia tenéis en la zona del rompido el caño de la culata, porque se rompían los culos de los barcos, las embarcaciones, y por la parte de Mazagón Matalascañas la cuesta de rompeculos. Claro, yo pensaba, digo, bueno, porque te harás polvo. No, esa toponimia es bastante más antigua y he comprobado que viene de ahí. De hecho, según el Centro de Investigaciones Subacuáticas de La Caleta, en Cádiz, están documentados, fijaros, 840 pecios, es decir, naufragios de la carrera de India entre esa desembocadura del Guadalquivir y Mazagón. Fijaros si había piedras. Bueno, pues Homero habla de esas piedras. Lo vamos a ver. Esqueria, la de los escollos, ¿vale? Pero no solo eso, Homero utiliza mucho la metáfora. Ahora lo vamos a ver, por ejemplo, Polifemo, está hablando del Teide. Yo la primera vez que leí eso, digo, está hablando del Teide, porque es blanco y en botella, un gigante, un cíclope de un solo ojo, un cráter, que luego tiene todas las características de los guanches. Qué curioso, que fabrica queso, que cuida de las cabras, que que vive en cuevas. Qué casualidad. Hoy vamos a hablar de las casualidades, porque a Huelva le ha tocado muchas casualidades. Qué curioso. Bueno, se refiere a Huelva también como la ninfa de hermosas coletas, esposa de Posidón, que impera en el mar. Cuando leí eso dije claramente, con las dos os, fijaros, esto lo tenéis en Volvo, en Oslo, las dos os, esa simetría es nórdica, ¿vale? Eso lo tenéis por el Atlántico y en Portugal, pero a Manta. ¿Cómo se llamaba entonces Huelva? ¿Cuál era el nombre de Tarteso en esa época realmente? Bueno, pues he llegado a la conclusión, después de mucho investigar, bueno, he visto que se le llamaba Calatusa, el Calatos era el estaño, que venía de Inglaterra, pero lo distribuíamos desde Isla Cristina para el Mediterráneo. Y la ciudad de Faro aparece como Osonova. Vamos a ver. Esto luego lo vamos a ver otra vez, pero quedaros ya con eso, ¿vale? Es decir, que Onova es una abreviatura de esto, ¿vale? Realmente Osonova era Huelva, y ahora vamos a hablar de las transposiciones. Hay un tsunami, bueno, esta ciudad ha desaparecido, pues le ponemos el nombre o la refundamos en tal sitio, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y luego por otro,
que está hablando de la Osa Mayor. ¿Por qué? Porque la menciona Homero cuando Calipso le dice a Ulises cómo llegar hasta Huelva, que ahora lo vamos a ver, le explica perfectamente, da la referencia, tienes que dejar la Osa Mayor a la espalda. Y ahí es donde está Huelva, ¿vale? Y esto está grabado en el dolmen de la Pasada del Abad, Camino de Rosal de la Frontera. Esa es la Osa Mayor. Y luego vamos a ver que en euskera, bueno, pues sabéis que está el Osasuna, está, por aquí tenemos la toponimia de Osuna. En Cataluña el apellido Osó, muy frecuente. ¿De dónde viene todo eso? Bueno, pues viene de que el calcio, claro, la osa es el animal de los grandes huesos. Entonces, la raíz es la misma, la raíz de la palabra huevo. Fijaros cómo se parece huevo a Huelva. Y de Osó es la misma, Huelva era Osó, Tarte Osó, ¿vale? Eso es lo que he llegado a la conclusión. Bueno,